un poquito malo de la garganta. Vamos a Vamos a tratar la tratar la manera manera de de ir ir desarrollando desarrollando los los temas el temas día el de hoy. día. Ahí está. Ahí está. Bueno, la Bueno, clase la de clase hoy de hoy es es referente referente a la a la introducción introducción al al lenguaje lenguaje C++, C++, a a Wordland Wordland C++. C++. Hoy Hoy vamos vamos a a aprender qué aprender es un qué es un lenguaje de lenguaje de programación. programación. Un Un lenguaje de lenguaje de programación, programación, como como habíamos habíamos mencionado, mencionado, es un es un conjunto de conjunto de símbolos símbolos junto a junto un a un conjunto de conjunto de reglas. reglas. Dichos Dichos símbolos y símbolos y reglas reglas se se combinan combinan para para expresar expresar programas. programas. Un Un lenguaje lenguaje consta consta de de lenguaje de lenguaje de programación, programación, consta consta de de léxico, léxico, sintaxis sintaxis y y semántica. semántica. El El léxico léxico es un es un conjunto de conjunto de símbolos símbolos permitidos permitidos o o vocabulario, vocabulario. ¿sí? ¿Sí? Es Es la la forma, forma, digamos, digamos, cómo cómo vamos a vamos a escribir escribir las las instrucciones instrucciones dentro de un dentro de un programa. programa. La La sintaxis sintaxis son son reglas que reglas que indican indican cómo cómo realizar la realizar la construcción del construcción del lenguaje. lenguaje. Y la Y la semántica semántica son son reglas que reglas que permiten permiten determinar determinar el el significado de significado de cualquier cualquier construcción del construcción del lenguaje. lenguaje. O sea, O sea, el el porqué de porqué de esa esa parte en parte el en el programa, programa. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Entonces son son tres tres partes que partes que tenemos que tenemos que cuidar. cuidar. El El léxico, léxico, o sea, o la sea, la forma forma correcta de correcta de escribir las escribir las instrucciones. instrucciones. La La sintaxis, sintaxis, las las reglas reglas indican, indican, reglas que reglas que indican indican cómo cómo realizar la realizar la construcción del construcción del programa. programa. El por El qué por qué coloco coloco una una estructura estructura dentro del del programa. programa. Y la Y la semántica, semántica, reglas que reglas que permiten permiten determinar el determinar el significado de significado de cualquier cualquier construcción del construcción del lenguaje. lenguaje. Entonces Entonces, es muy es muy parecido a parecido la a la sintaxis, sintaxis, solo que solo aquí que aquí ya ya establecemos establecemos el el porqué de porqué la de la función función en en este este caso, por caso, por ejemplo, ejemplo, de de una una clase, de clase, un de un encabezado. encabezado. El El lenguaje C++ lenguaje C++ es es heredero heredero directo del directo del lenguaje lenguaje C, C, que a su que a vez su se vez se deriva del deriva del lenguaje lenguaje B. B. Las Las características del características del C++ C++ son el son el soporte para soporte la para la programación programación orientada a orientada a objetos objetos y el y el soporte de soporte de plantilla plantilla o o programación programación genérica, genérica. ¿sí? ¿Sí? Vamos a Vamos a tener tener una una ventaja, ventaja, ¿verdad? ¿verdad? Que Que hoy en hoy día en la día la programación programación está está orientada a orientada a objetos, ya objetos, ya no es no es tanto la tanto la estructurada, estructurada, sino la sino la programación programación orientada orientada a a objetos. objetos. ¿Qué ¿Qué quiere decir quiere decir programación programación orientada a orientada a objetos? objetos? Digamos, Digamos, la la programación hoy programación hoy tiene tiene un un significado significado para la para la vida de vida de cada cada de las de las personas. Por personas. Por ejemplo, ejemplo, en en domótica, domótica, ¿verdad? ¿verdad? A A un refrigerador refrigerador que que tenga tenga la la capacidad capacidad de de identificar qué identificar qué alimentos alimentos hay, en hay, qué en qué estado estado están. están. eh, em, entonces, entonces, pero en pero en sí, la sí, la programación programación orientada a orientada a objetos, por objetos, por ejemplo, va a ejemplo, va a permitir permitir que que las las estructuras del estructuras del mismo mismo sean sean menos menos complejas. complejas. Por Por ejemplo, en la ejemplo, en la programación programación estructurada yo estructurada hago yo una hago una secuencia de secuencia de instrucciones en instrucciones en forma forma lineal. lineal. Entonces, si Entonces, yo si yo encuentro el encuentro el error en error la en la línea línea 100, por 100, por ejemplo, ejemplo, tengo que tengo que pasar pasar revisando revisando las las 99 99 líneas de líneas de instrucción instrucción para ver para dónde ver está dónde el está el error. error. En En cambio, con la cambio, con la programación programación orientada a orientada a objetos o objetos o programación programación también también modular, como modular, se le ¿cómo se llama, le llama? se Se trabajan por trabajan por módulos y en módulos y en una una parte parte de ese de ese módulo está módulo el está el programa y el programa y el programa programa sigue sigue corriendo sin corriendo sin ningún ningún problema. problema. Solo Solo voy voy a a corregir corregir una una parte del parte del programa. programa. Entonces, Entonces, la la programación programación orientada a orientada a objetos objetos tiene tiene una una serie de serie de significados significados y y aplicaciones aplicaciones que que vamos a vamos ir a ir aprendiendo aprendiendo poco a poco a poco. poco. Se Se puede puede decir que decir C++ que C++ es un es un lenguaje que lenguaje que abarca abarca tres tres paradigmas que paradigmas que son son la la programación programación estructurada, estructurada, la la programación programación genérica genérica y la y la programación programación orientada orientada a a objetos. objetos. Ustedes Ustedes logran ver logran ver ahorita en ahorita en pantalla pantalla la estructura de un la estructura de programa un programa en C++. en C++. Primero Primero se se define define el el problema, problema, ¿verdad? Yo ¿verdad? le Yo le coloco un coloco un nombre al nombre al problema problema
ya sea con un mensaje. Luego vienen los ficheros de cabecera. ¿Qué son los ficheros de cabecera? Digamos, es la activación de las librerías o de las bibliotecas, ¿verdad? Que hacen que se activen todos los comandos dentro del programa. Luego viene el inicio del programa, ¿verdad? En este caso, colocar qué tipo de programa es. Por ejemplo, si es como es programación orientada a objetos, recuérdense, vamos a estar trabajando por módulos. Y como estábamos aprendiendo C++, vamos a empezar a definir únicamente en estas primeras clases el encabezado de un programa. Ya después vamos a ver otras estructuras que puedo ir agregando. Entonces, pero viene lo que es el inicio del programa y eso se hace a través de una instrucción reservada que se llama void, ¿verdad? Y main quiere decir principal. Es el, digamos, es el encabezado del programa, ¿verdad? Se ponen esos dos paréntesis que significan retorno de valor cero a la memoria, ¿verdad? Que borra el programa o borra todo lo que está en la memoria a la hora de cargar el programa. Luego viene la llave abierta, que quiere decir inicio, y luego viene todo el proceso a realizar, y por último la llave cerrada, ¿verdad? Que quiere decir fin del programa. Ustedes recordarán que cuando trabajamos PCInt, trabajamos algunos tipos de datos en el lenguaje C++. Trabajamos datos numéricos. Ahora aquí en C++ vamos a manejar dos datos numéricos. Los tipos enteros y los reales. Los enteros van a permitir, en este caso, almacenar todo número natural, ¿verdad? Y en este caso no tiene fracción decimal. Y los reales o los flotantes son los números que tienen fracciones decimales, ¿verdad? En este caso también están los booleanos, que almacenan dos valores posibles y se definen por el comando o por la instrucción bool. Y los de caracteres, cuando quiero grabar textos o almacenar textos, como se recuerdan como lo hicimos en Access, ¿verdad? Aquí sería chart, short, double y long double, ¿verdad? Que serían los que van a almacenar caracteres o una gran extensión de textos. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo conforme avancemos en el programa. Ahora vamos a hablar de las librerías en el lenguaje C++. Las librerías o bibliotecas son funciones que cargamos al programa, ¿verdad? A la estructura de nuestro programa. Hay diferentes instrucciones que se utilizan. Por ejemplo, está la instrucción cout, que permite visualizar datos o palabras. Ajá. Nosotros vamos a poder ver, cuando hagamos esa instrucción de cout, es como que estuviéramos mandando una cadena de texto a la pantalla o a la impresora, ¿verdad? En este caso sería a la pantalla de salida. En este caso usamos la instrucción out, ¿verdad? Salida. La C es del lenguaje y out, salida, ¿verdad? Que nos permite visualizar datos o palabras. Y la instrucción sin, que nos permite ingresar datos. ¿Se recuerdan cuando usamos el programa PCInt? Había el icono para lectura, para leer, o para impresión de textos, ¿verdad? Entonces el cout es como la impresión, ¿verdad? Y el cin es como que usábamos para leer las variables en el lenguaje PCInt, ¿verdad? Entonces aquí en cout, en C++, cout es para mandar un mensaje, por ejemplo, o una cadena de caracteres a la pantalla, y el cin es para el almacenamiento de un valor en la variable. Luego viene la librería cownio, que en este caso, esta librería permite trabajar con la instrucción get,
que nos permite detener momentáneamente la ejecución del programa en C++. Eso se usa para ponerlo al final de un programa porque como un procesador de palabras, los modernos que tenemos, ¿verdad? Son de nueva generaciones, ¿verdad? Entonces, los procesadores son muy rápidos, casi ni se mira el resultado, ¿verdad? Hace operaciones por millones de operaciones por segundo, ¿verdad? Entonces, no nos deja ver el resultado de un programa. Entonces, yo coloco Gauge y se detiene la pantalla para poder ver el resultado, ¿verdad? También nos permite trabajar con la instrucción goToXG, que esta instrucción permite posicionar en la pantalla algún objeto. Eso nos va a servir para poder centrar algún objeto en la pantalla, para colocar, decir en dónde quiero que caiga el resultado de la función de un programa. Dice que también podemos usar la instrucción CLR, STR, que significa Clear Screen, que limpia la pantalla. Entonces, si ustedes se observan ahí, estoy cargando dos librerías, la librería IOStream y la librería Conio, ¿verdad? Que estas librerías nos permiten cargar esos comandos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Hay otra librería también que se llama Math. La librería nos permite realizar operaciones matemáticas. Ejemplos de programas con operadores aritméticos. Bueno, entonces aquí tenemos un programa. Dice, diseñe un programa en el lenguaje C++ de la suma de dos números y visualice su resultado. Bueno, entonces primero coloco un mensaje, ¿verdad? Dice suma de dos números ingresados. La barra y el asterisco nos permiten colocar un mensaje. Y si lo quiero dejar en una sola línea, lo coloco al final de esta línea un asterisco y una barra. Como les había leído anteriormente, los comentarios no los toma en cuenta el compilador, ¿verdad? Eso solo es para el programador. El programador va a identificar cada parte de su programa. Seguidamente tenemos la activación de las librerías. Lo que les hace un momentito les acabo, o hace un momento les acabo de explicar, que a través de las librerías voy a cargar los comandos que voy a utilizar. En este caso les voy a enseñar dos librerías por de pronto. La librería iostream.h y la librería conio.h. Estas librerías van a cargar los comandos que les mencioné con anterioridad. Para hacer esto tengo que usar la siguiente sintaxis. Tengo que colocar el numeral y la palabra include, que es el comando que va a activar la librería. Luego de esto coloco el símbolo de menor y dentro del símbolo de menor y mayor voy a escribir el nombre de la librería que voy a utilizar. En este caso voy a usar la librería iostream.h. Luego voy con a la librería, voy a activar la librería Conio, ¿verdad? Coloco la sintaxis numeral include y dentro del símbolo de mayor y menor activo la librería conio.h. Luego digo void main. ¿Qué significa void main? A ver, void main quiere decir que voy a definir el programa principal de esta propuesta. Porque fíjense que yo puedo tener varios void, por ejemplo, yo puedo tener void menú, donde voy a tener todo el menú de opciones. Voy ordenar, donde voy a ordenar los datos. Voy operaciones, donde va a realizar las operaciones matemáticas. O sea, yo puedo tener, cuando ya ustedes se vuelvan un poquito más expertos en programación, van a, al finalizar el curso, por ejemplo,
el proyecto final va a ser un programa que tenga diferentes módulos. Un módulo de un menú de opciones, un módulo para ordenar datos, otro módulo para hacer operaciones, etcétera, ¿verdad? Un módulo para impresión de resultados. Cuando se va haciendo más grande el programa, va requiriendo más módulos de trabajo. Pero en este caso, como están aprendiendo desde cero el lenguaje C++, vamos a empezar a hacer solo encabezados. Vamos a hacer el comando, vamos a usar solo void main por de pronto, mientras ustedes Una pregunta. van ampliando los módulos. ¿Sí? Dígame, ejemplo. Void main no era cuerpo del programa. Sí, ese es el encabezado. Vamos a trabajar el encabezado del programa, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la llave, ¿verdad? Que nos va a permitir abrir el programa. Declaro en este caso las variables que voy a utilizar. Por fines prácticos vamos a empezar a usar variables de tipo entero, ¿verdad? Entonces declaro la variable int, ¿verdad? Es entero. El tipo de variable, antes de definir el nombre de la variable, ¿verdad? Se coloca la instrucción del tipo de variable que voy a utilizar. En este caso utilizo la variable A, la variable B, y voy a usar la variable suma. Las variables pueden tener cualquier nombre, ¿verdad? Pero para fines de acá, del programa, vamos a colocar esos tres nombres. Al final de esa instrucción coloco punto y coma, que el punto y coma quiere decir que esa línea de instrucción ha finalizado. En la siguiente línea coloco clear screen, que es limpiar pantalla. ¿Para qué se utiliza este y ahí? Fíjate, pues como vamos a estar haciendo varios programas, vamos a estar corriendo diferentes módulos. ¿Verdad? Cuando ya sea un programa más completo, van a tener diferentes módulos. Entonces, siempre va a quedar, digamos, algo en pantalla, ¿verdad? De lo que se corrió, se va a quedar. Pero para que no quede en pantalla, limpio la pantalla, ¿verdad? Para que no, cuando esté corriendo cada pantallazo, no queden textos encima de textos, ¿verdad? Sino que desaparezcan y corra lo nuevo. Entonces utilizo clear screen. Ahora uso esta instrucción que se llama setout, ¿verdad? Que quiere decir salida en C, ¿verdad? Y uso dos veces el símbolo de menor, que va hacia el lado izquierdo, que significa salida. Abro comillas y escribo dentro de las comillas el mensaje que quiero que aparezca en la pantalla. En este caso voy a colocar ingresando datos y presentando la suma. Cierro comillas, que ahí terminó la cadena de caracteres y coloco punto y coma que terminó la instrucción. Ahora, luego en la siguiente línea escribo cout, nuevamente otra salida a la pantalla y digo ingrese un número, coloco las comillas que significan cadena de caracteres, punto y coma, y a la par puedo colocar el comando de lectura de variables. Entonces digo sin y el símbolo de mayor, ¿verdad? Dos veces, que quiere decir entrada a la memoria, y va a almacenar en la memoria aleatoria, en la memoria RAM, en la variable A, el número que alguien ingrese por medio del teclado. Ojo, recuerden que la memoria RAM es una memoria aleatoria, ¿verdad? Y solo es momentánea mientras se está ejecutando el programa. Para almacenamiento se van a usar otros tipos de comandos más adelante. Entonces luego acá digo cout y digo ingrese otro número, ¿sí? Entonces ahí ya se despliega el mensaje en pantalla. Luego nuevamente digo lectura de variable sin B, punto y coma, y luego digo acá la variable suma.
Suma es la que va a almacenar, aquí ya viene la parte de operación, ¿verdad? Aquí miren, por eso cuando ustedes ya saben usar pseudocódigos, algoritmos, ya aquí ya la estructura ya es más sencilla, ¿verdad? Porque es básicamente lo que habíamos hecho en los otros lenguajes, ¿verdad? En los pseudocódigos. Suma es igual a la variable A más la variable B, punto y coma. Luego escribo cout, salida, y escribo. Puedo poner acá los números que ingresé para que se vea bonito, ¿verdad? Ya como salida. Entonces digo cout, comillas, primer número, comillas, y vuelvo a poner los símbolos de salida. Hago una concatenación de salidas ahí. Y pongo y coloco a la par la variable A. Entonces, el número que yo ingresé en la variable A va a aparecer a la par del número, del texto primer número. Luego vuelvo a poner el símbolo de salida, dos veces el símbolo de menor, y coloco, entre comillas, segundo número. Coloco comillas nuevamente y el símbolo de salida, dos veces el símbolo de menor, coloco B, que era la variable que iba a guardar el segundo número, punto y coma, y observen acá. Aquí dice cout, símbolo de salida y comilla. Coloco una barra inversa. La barra inversa lo que va a hacer es, para que no salga todo en la misma línea, va a bajar un renglón. Barra inversa N baja una nueva línea. Entonces, en el siguiente renglón va a aparecer la suma de los datos es y va a aparecer este mensaje que está entre comillas. Luego la salida nuevamente y hago el llamamiento de la variable suma. O sea, llamo a la variable suma y va a aparecer a la par ahí el resultado. Punto y coma. Y ahora invoco el comando get, ¿verdad? El comando get va a detener pantalla. Recuerden que get pertenece a la librería Xeonio. Abro los paréntesis y coloco punto y coma. Los paréntesis significa retorno cero de valores, ¿verdad? Entonces, porque más adelante vamos a ver cómo introducirle valores a las variables o a los módulos de estos comandos. Punto y coma. Y por último, fin del programa. Ahora lo vamos a ver ya dentro de un lenguaje, dentro del lenguaje propio. Entonces voy a activar mi programa y lo vamos a hacer de esta manera. Ahora me voy aquí a Borland C++, Borland C++, activo Borland. Este es el Borland que vamos a utilizar. Entonces, vamos a abrir el ejemplo 2. Observen. Aquí tengo ya el programa realizado. Entonces tengo la línea del mensaje. Miren cómo lo coloca el programa. Luego activo la librería. Dejo espacio y activo la librería iostring.h. Luego activo el include. Nuevamente activo la librería Xeonio. Luego defino qué tipo de programa estoy haciendo. En este caso estoy haciendo un programa principal, ¿verdad? El primero que corre. Fíjense que, ¿por qué se llama main? Cuando uno hace una página web, por ejemplo, y hace un conjunto de páginas, la página index es la primera que corre. En lenguaje C, la primera parte, digamos, lo que corre primero en un lenguaje de programación es el void main. Porque yo puedo tener varios void, puedo poner el void encabezado, void ordenamiento, void operaciones, pero el primero que corre a la hora después de compilarlo es el void main, es el programa principal, ¿verdad? Entonces, tengo acá, abro la llave
y activo las variables. Y si ustedes miran acá puse un comentario que dice declaración de variables, limpiar pantalla, ingreso datos y presentando la suma, ingresé el primer número. Aquí lo único que se tienen que fijar bien ustedes es en eso. Miren, cuando un estudiante en cuarto empieza a aprender programación, sus mayores errores son errores de sintaxis, ¿verdad? ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va el punto y coma? ¿Dónde van las comillas? Cómo usar cómo poner el numerador, cómo poner el símbolo de mayor o menor. Esos son los errores más comunes que cometen los estudiantes en cuarto programación. En sexto, el error que cometen los estudiantes es, digamos, a la hora de estructurar las variables, ¿verdad? O a la hora de estructurar las funciones, ¿verdad? O sea, ahí es donde se cometen más errores, el porqué de la parte del programa. Los errores de sintaxis en sexto, pues ya no son tan, digamos, comunes, porque se supone que ya pasaron Progra 1, Progra 2, y ya vieron algoritmos y una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, lo único que en este caso, si ustedes no habían tenido contacto de C, pero según lo que lo que me comentaron en las clases anteriores, es que por lo menos sí ya sabían algún tipo de estructura en C. Entonces, los errores de sintaxis, pues creo que no van a haber muchos, ¿verdad? Para el que no tenga el lenguaje, lo va a poder hacer en el blog de notas, pero ahí sí que los errores de sintaxis los vamos a tener que ir perfeccionando, ¿verdad? O sea, no cometer errores de sintaxis, ¿verdad? Yo lo que les voy a revisar en los programas, chicos, es más que todo la semántica, ¿verdad? ¿Por qué el programa? ¿Por qué esa estructura? ¿Verdad? Porque eso es lo que más me interesa en Progra 3, que puedan estructurar un programa, ¿verdad? Bueno, entonces, terminado el programa, vengo yo, lo grabo, ¿verdad? Este está grabado y lo puedo compilar. ¿Qué es compilar? Los lenguajes de alto nivel tienen compiladores que permiten determinar si el programa tiene un error o no tiene error. Entonces yo voy aquí a Project, Compile, y aquí me dice que no hay ningún error. Entonces puedo ir a correr el programa. ¿A qué le llamamos correr? A ejecutar el programa. Los autoejecutables, los .exe, ¿verdad? Que lo corre acá. Entonces vamos a ver acá, Project, Room, y aquí está el programa. Dice ingresando datos y presentando la suma. Primer número. Entonces yo ingreso un número. Ingrese otro número. Ingreso otro número. El primer número 10, el segundo número 20, el resultado es 30. ¿Verdad? Entonces aquí es un programa tan sencillo, pero es un programa donde ya se aplicaron variables, donde ya se cargaron librerías, donde ya se usaron procesos matemáticos, ¿verdad? Es un programa tan sencillo, pero que más adelante ya lo vamos a ir ampliando, ¿verdad? Lo vamos a poder ir centrando el texto, ponerle un color al fondo, etcétera, etcétera. Este es el primer programa donde se aplica lo básico que ustedes aprendieron en el curso de algoritmos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces quisiera que lo desarrollaran, por favor. El que no tiene lenguaje C++ lo puede hacer en el blog de notas y me muestra su blog de notas, ¿verdad? Cómo quedó el programa. Entonces, les voy a colocar acá el programa. Lo voy a dejar ahí en pantalla y pueden empezar a hacer el programa y luego me comparten la pantalla, por favor, a ver cómo les quedó su programa. Empecemos ahí, por favor. ¿Alguna duda antes de empezar el programa? Juan Fernando, ¿alguna duda? Juan Fernando, ¿estás en clase, Juan? Muy bien, entonces sí, Lili, dime, perdón.